Edificio de apartamentos. Sus zapatos gastados crujían contra el pavimento, y en la mano izquierda llevaba una bolsa de tela con lo poco que le quedaba, 3 mudas de ropa, un retrato enmarcado de su marido, y un sobre con el último pago de su despido. Había trabajado 32 años en la misma imprenta, atando folletos, corrigiendo pruebas, sonriendo a clientes que nunca supieron su nombre. Y ahora, con 58 años y una pensión que no alcanzaba ni para el alquiler de un cuarto, todo se había desvanecido. Señora Elena, le había dicho el gerente, sin mirarla a los ojos, lo siento. La empresa se reestructura. Ya no hay espacio para personas de su perfil. Ella no respondió. Solo asintió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que enterró a Luis. Desde entonces, el mundo se había vuelto más frío, más silencioso. Y ahora, sin trabajo, sin ahorros, sin familia cercana, solo le quedaba una carta que había llegado por correo certificado una semana antes. Por cuanto consta en testamento, la hacienda El Mirador, ubicada en el Valle de San Lorenzo, pasa a propiedad de doña Elena Márquez, viuda de Gutiérrez, por parentesco lejano con el testador, don Esteban Rivas. Nadie en la imprenta sabía que tenía un tío segundo o tercero, ni siquiera ella lo recordaba con claridad, pero ahora, esa carta era su único camino. Vendió su pequeño juego de porcelana, el reloj de pared que Luis le regaló en su aniversario, y compró un boleto de autobús de ida, sin retorno. Durante el viaje, miró por la ventana. Las ciudades dieron paso a campos, los campos a montañas, y las montañas a niebla. No había redes de celular, ni carteles brillantes, ni el ruido constante del tráfico. Solo el traqueteo del viejo autobús y el silencio espeso del campo. Y en medio de ese silencio, algo en su pecho empezó a latir distinto. No era miedo, no exactamente. Era una especie de espera. ¿Baja aquí, señora?, preguntó el conductor, deteniéndose frente a un camino de tierra apenas visible entre los árboles. Sí, respondió ella, con voz más firme de lo que sentía. Bajó con su bolsa y su retrato. El autobús arrancó, y el polvo se levantó tras el hasta desaparecer. Se quedó sola. El viento trajo el olor a pino y tierra mojada. A sus pies, una vereda cubierta de hojas secas la invitaba a caminar. A lo lejos, entre los árboles, se alzaba una estructura oscura, con techos combados y paredes de adobe desgastado. La hacienda. Elena apretó el retrato contra su pecho. ¿Qué hago aquí, Luis?, susurró, como si él pudiera responder desde algún lugar entre las nubes. Pero no vino respuesta. Solo el crujido de una rama, el aleteo de un pájaro, y el latido lento, constante, de su propio corazón. Dio un paso. Luego otro. Y aunque sus piernas temblaban, sus ojos ya no miraban atrás. Porque allí, en ese lugar olvidado por el tiempo, tal vez, solo tal vez, encontrara algo más que techo. Tal vez encontrara un motivo para seguir respirando. Y mientras se acercaba a la puerta de madera astillada, una extraña sensación la envolvió, como si la casa la hubiera estado esperando. Como si, entre sus paredes agri estaban cubiertas de retratos antiguos, algunos con los vidrios rotos, otros con rostros apenas reconocibles bajo la capa de polvo. Nadie los había mirado en décadas. Dios mío, murmuró, su voz apenas un hilo en el silencio. Avanzó unos pasos. El suelo de madera crujía bajo sus pies, como si protestara por su presencia. A la izquierda, una puerta entreabierta daba a lo que parecía una cocina. Entró. El fregadero de piedra estaba agrietado, las repisas vacías, pero aún colgaba una taza de cerámica azul del gancho, intacta, como si alguien hubiera salido corriendo y jamás regresado. Su mirada se detuvo en la ventana. Fuera, el jardín se extendía desordenado, invadido por zarzas y yedra, pero entre todo ese caos, un árbol de olivo erguía sus ramas retorcidas hacia el cielo, como una mano suplicante. Algo en ese árbol la llamó. No sabía por qué, pero sus pies la llevaron allá sin pensarlo. Cruzó el umbral trasero y pisó la tierra húmeda. El aire olía a musgo y a raíces profundas. Caminó hasta el olivo y posó una mano en su tronco áspero. Entonces, por primera vez desde que llegó, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me siento como si ya hubiera estado aquí?, susurró, mirando al cielo gris.
No hubo respuesta, solo el viento susurrando entre las hojas, como si la casa respirara con ella. Volvió al interior, decidida a no dejarse vencer por la nostalgia. Abrió una puerta tras otra. Un comedor con una mesa larga cubierta de telarañas. Una sala con un piano de cola cuyas teclas, amarillentas y rotas, aún conservaban la huella de dedos fantasmales. Y al final del pasillo, una habitación distinta. Más pequeña. Más íntima. La puerta estaba trabada, pero tras empujar con suavidad, se dio con un chasquido seco. Allí estaba. Una cama de hierro forjado, cubierta por una sábana blanca que el tiempo había vuelto gris perla. Una cómoda con un espejo empañado. Y en la pared, un pequeño crucifijo de madera, ligeramente inclinado. Elena entró, y al hacerlo, una ráfaga de viento entró por la ventana entreabierta y levantó las cortinas polvorientas como alas de mariposa. Es, como si alguien acabara de salir, dijo en voz baja. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. El colchón no cedió, que estaba duro, seco, pero limpio de humedad. Miró su reflejo en el espejo empañado, una mujer cansada, con el pelo canoso recogido en una trenza deshecha, los ojos hundidos, pero aún brillantes. A su lado, el retrato de Luis. Tal vez esto sea lo que necesitábamos, dijo, acariciando el marco. Un lugar donde podamos quedarnos un poco más. Aquella noche, Elena no durmió en la cama. Extendió una manta en el suelo de la sala y se acurrucó allí, con el manto de lana de su madre y el silencio por única compañía. Pero no fue un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba. Que la observaba. Que la esperaba. A la mañana siguiente, el sol entró por las rendijas de las persianas rotas, dibujando rayas doradas en el suelo. Se levantó con el cuerpo entumecido, pero con una extraña calma en el alma. Encendió la pequeña estufa de leña que encontró tras limpiar la cocina, y el primer hilo de humo ascendió por la chimenea en años. Mientras calentaba agua para una infusión, oyó un sonido. No era el viento. Era, pasos. Se asomó a la ventana trasera. Allí, a unos metros, un hombre mayor, con un sombrero de paja y un bastón, se acercaba lentamente por el sendero. Llevaba una canasta de mimbre en el brazo. «Hola», gritó él con voz ronca pero amable. «¿Eres tú la nueva dueña?» Elena salió al porche, insegura. «Sí, soy Elena. Soy Mateo. Vivo en la finca de al lado». Vi el humo en la chimenea y pensé, bueno, pensaba que esta casa ya no volvería a ver vida. Se miraron en silencio por un instante. Mateo tenía los ojos claros, llenos de arrugas, pero también de una dulzura que ella no había visto en mucho tiempo. ¿Te queda algo de café?, preguntó él, con una sonrisa tímida. Hace años que no hablo con nadie más que con mis gallinas. Elena no pudo evitar esbozar una sonrisa. No tengo café, pero sí manzanilla. Y pan duro. Pan duro y manzanilla suenan como un banquete después de tanto silencio, dijo él, y entró como si la conociera de toda la vida. Se sentaron en la cocina, y mientras el vapor de la infusión subía entre ellos, Mateo miró a su alrededor con nostalgia. Esta era la casa de la familia Rivas. Don Esteban era, un hombre extraño. Guardaba secretos como otros guardan monedas. ¿Secretos?, preguntó Elena, con el corazón repentinamente acelerado. Mateo bajó la voz. Dicen que antes de morir, enterró algo aquí. Algo que no quería que nadie encontrara, pero tampoco que se perdiera. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo. Era anticipación. Como si, al fin, la historia estuviera a punto de revelarse. Miró de nuevo por la ventana, hacia el olivo solitario. ¿Qué escondías, Esteban? ¿Y por qué me trajiste a mí aquí? El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, agitando las hojas como si a que nadie encontrara, pero tampoco que se perdiera. Las palabras del viejo se habían clavado en su pecho como una semilla húmeda, lista para germinar. ¿Por qué me lo dice?, preguntó ella al fin, con la voz apenas temblorosa. Mateo bajó la mirada, como si escogiera entre mil verdades. Porque vi cómo miraste el olivo.
No como quien ve un árbol, sino como quien reconoce una señal. Elena no respondió. Solo apretó los labios, y sus ojos se llenaron de nuevo. No quería llorar frente a un extraño, pero el peso de los últimos meses, la soledad, la incertidumbre, la sensación de ser invisible, brotaba sin permiso. He estado sola mucho tiempo, confesó, casi sin querer. Desde que Luis se fue, todo se volvió gris. Y cuando perdí el trabajo, sentí que ya no tenía derecho a existir. Mateo asintió lentamente. A veces, el mundo nos empuja a lugares que no elegimos, precisamente porque allí es donde más nos necesitan. ¿Y si no soy capaz? Susurró ella. ¿Y si solo soy una mujer cansada, sin fuerzas para resucitar una casa, ni siquiera a mí misma? Él la miró con una ternura que la hizo estremecer. No viniste a resucitar una casa, Elena. Viniste a escuchar lo que ella tiene que decirte. Hubo un silencio largo, suave, como el que precede a una revelación. Afuera, el viento cesó por un momento, como si la naturaleza contuviera el aliento. Mi marido, comenzó Elena, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante años. Antes de morir, me dijo algo que nunca entendí. Algún día, encontrarás algo que no sabías que estabas buscando. Pensé que era solo un consuelo. Pero ahora, aquí, siento que hablaba de este lugar. Mateo asintió, como si hubiera escuchado esa frase antes, en otro tiempo, en otra voz. Don Esteban también perdió a alguien. A su hija. Clara. Tenía 7 años cuando desapareció. Nadie supo cómo, ni por qué. Solo se fue, y nunca regresó. Él jamás volvió a sonreír. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y usted, la conoció? La vi correr por este jardín. Tenía el pelo igual que el tuyo, castaño con reflejos cobrizos. Y una risa que parecía campanilla. Un día estaba, al siguiente, como si la tierra se la hubiera tragado. Elena se levantó, sin saber por qué. Sus pies la llevaron de nuevo al porche, y de ahí al olivo. Se arrodilló junto a su tronco, pasando las manos por la tierra suelta, como si pudiera tocar el eco de esa risa. ¿Por qué me siento así?, murmuró. No la conocí. No tengo derecho a llorarla, tienes derecho a sentir, dijo Mateo desde atrás, sin acercarse demasiado. El dolor ajeno a veces nos enseña a sanar el nuestro. Elena cerró los ojos. Y en ese instante, no vio su vida en ruinas, ni su futuro en blanco. Vio a una niña corriendo entre las flores, con una cinta roja en el pelo. Vio a un hombre de rodillas, cavando en la tierra con las manos sangrando, buscando a su hija. Vio a una mujer sola, abriendo una puerta que llevaba décadas cerrada, y sintió, con una certeza abrumadora, que había sido llamada allí no por casualidad, sino por necesidad. No vine a esconderme, dijo en voz alta, como una promesa. Vine a encontrarla. Mateo no respondió. Solo se quitó el sombrero, como en señal de respeto, y se alejó despacio, dejándola a solas con el viento, el olivo, y el peso silencioso de una historia que apenas comenzaba a desenterrarse. Medio derruido al fondo del terreno, y cada cubo que subía le dolía en los brazos, pero también le daba una extraña satisfacción, era trabajo real, tangible, no el clic mecánico de una impresora que ya no la necesitaba. Una mañana, mientras intentaba reparar una ventana rota con clavos torcidos y un martillo oxidado, sus manos temblaban del frío. El invierno se acercaba, y la casa no estaba preparada. Las rendijas en las paredes dejaban pasar ráfagas heladas que se colaban hasta los huesos. «¡Maldita sea!», exclamó, golpeando sin fuerza el clavo que se negaba a entrar. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. El cansancio la envolvía como una manta mojada. ¿Qué estaba haciendo allí? No era joven. No era fuerte. No tenía a nadie que la ayudara. Por un momento, el desaliento la aplastó con todo su peso. No puedo, susurró, con la frente apoyada en sus rodillas. No puedo con todo esto. Pero entonces, como si el viento hubiera escuchado su lamento, una ráfaga más fuerte que las demás hizo crujir la puerta del desván. Elena levantó la cabeza. Nunca había subido allí.
La escalera parecía a punto de desmoronarse, y el techo inclinado prometía más escombros que tesoros. Pero algo en ese crujido era insistente. Casi un llamado. Con esfuerzo, se puso de pie. Subió los primeros peldaños con cuidado, probando cada uno antes de depositar todo su peso. El polvo la hizo toser, y la oscuridad era casi total, pero logró abrir una claraboya oxidada. La luz del sol se derramó como un río dorado, iluminando centenares de partículas flotando en el aire, como almas en suspenso. Y allí, en una esquina, bajo una lona raída, descubrió un baúl de madera oscura, con herrajes de bronce apagado. No estaba cerrado con llave. Solo amarrado con una cuerda gruesa, reseca por el tiempo. Con las manos temblorosas, no de frío, sino de algo más profundo, desató la cuerda. Al levantar la tapa, el olor a lavanda antigua y papel viejo emergió como un suspiro. Dentro, encontró ropa de mujer, un vestido de lino, un chal bordado, y un par de guantes de encaje. Pero lo que la detuvo fue un pequeño diario, encuadernado en cuero, con las iniciales CR grabadas en la portada. Clara Rivas. El nombre le golpeó el pecho como una campana. Se sentó en el suelo del desván, abrazando el diario contra su regazo, y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien había estado allí antes que ella. Alguien que también amó, perdió, sufrió, y escribió. Abrió el diario con delicadeza. La primera página decía, si alguien lee esto, es porque la casa lo ha elegido. Por favor, no dejes que me olviden. Elena contuvo el aliento. Las palabras estaban escritas con una letra infantil, pero firme. Hojeó con cuidado. Había dibujos de flores, mapas del jardín, listas de nombres de árboles, y frases como, papá dice que el olivo es mágico. Que guarda secretos bajo sus raíces. Oh, hoy escuché voces en el pozo. No eran del viento. Eran de alguien que llora. Cerró el diario con fuerza, como si temiera que las palabras escaparan. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Miró por la claraboya. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire olía a lluvia. Algo iba a suceder. Algo estaba a punto de revelarse. Bajó del desván con el diario pegado al pecho, como un talismán. Preparó una infusión, aunque sus manos no dejaban de temblar. Y mientras el agua hervía, repitió en voz baja, no te olvidaré, Clara. Te lo prometo. Esa noche, la lluvia llegó con fuerza. Golpeaba el techo con un ritmo casi rítmico, como si alguien tocara un tambor bajo la tierra. Elena se acostó en la cama de la habitación principal, por primera vez, y escuchó. Entre los truenos y el viento, creyó oír un susurro. No venía de afuera. Venía de abajo. Del suelo. Se levantó, encendió una vela, y se dirigió al jardín. La lluvia la empapó al instante, pero no le importó. Se arrodilló junto al olivo, y con las manos desnudas, comenzó a cavar donde las raíces se hundían más profundamente. El barro se le metía entre las uñas, el frío le calaba los huesos, pero no paró. No podía. Y entonces, sus dedos tocaron algo metálico. Una caja pequeña, de lata oxidada, enterrada a apenas 30 centímetros de profundidad. La sacó con reverencia, como si sostuviera un corazón recién extraído. La abrió bajo la luz de la vela, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. Dentro había una muñeca de trapo, con ojos de botón y un vestido descolorido. Una trenza de cabello rubio atada con una cinta roja. Y una carta, doblada con cuidado, escrita con la misma letra del diario. Querido quien me encuentres, si estoy muerta, no fue mi culpa. Me escondieron aquí para protegerme, pero nadie volvió por mí. Dile a papá, que lo perdoné. Elena se desplomó de rodillas en el fango, abrazando la caja contra su pecho, sollozando bajo la lluvia torrencial. No era solo pena. Era rabia, amor, impotencia, ternura, todo mezclado en un grito silencioso que el cielo pareció escuchar, porque en ese preciso instante, un relámpago iluminó el valle entero, y por un segundo, el olivo pareció arder en luz blanca. Alguien había dejado a esa niña allí. Alguien la había abandonado. Y ahora, décadas después,
ella, una viuda pobre, sin nombre, sin pasado. Era la única que podía devolverle su voz. Temblorosa, regresó a la casa, secó la carta con cuidado y la guardó junto al diario. Esa noche no durmió. Se quedó sentada frente al fuego, con los ojos fijos en las llamas, y en su mente, una única certeza: no se iría de allí hasta que Clara mesa de la cocina, junto al diario y la muñeca, como reliquias de una historia que ya no podía ignorar. Encendió la estufa, preparó una infusión con hierbas que Mateo le había dado días atrás, y salió al porche con una manta sobre los hombros. No tuvo que esperar mucho. A lo lejos, entre la niebla matinal, apareció la figura encorvada de don Mateo, caminando con su bastón y su eterna canasta al brazo. Pero esta vez, no venía con verduras. Venía con una expresión grave, casi solemne. Vi las huellas, dijo antes de siquiera saludar, señalando con la barbilla hacia el jardín. Y el hoyo junto al olivo. Elena no respondió. Solo lo miró, con los ojos enrojecidos pero firmes. Entré, confesó. Cavé. Y encontré esto. Le tendió la carta, con manos temblorosas pero decididas. Mateo la tomó con una lentitud casi ritual, como si sostuviera un testamento. Sus ojos recorrieron las palabras, y a medida que leía, su rostro se iba deshaciendo en arrugas más profundas, en surcos de dolor antiguo. Dios mío, murmuró, con la voz quebrada. Nunca supe. Nunca imaginé que la habían escondido aquí. Preguntó Elena, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Mateo asintió, bajando la cabeza. Había rumores, durante la guerra, cuando los soldados pasaban por el valle, secuestrando a los niños de las familias que no les gustaban. Don Esteban no era del bando oficial. Temía por Clara. La noche antes de que llegaran los hombres, la escondió. Le prometió que volvería por ella al amanecer. ¿Y no volvió? Nunca supimos qué le pasó. Algunos dicen que lo arrestaron. Otros, que huyó. Pero su cuerpo nunca apareció. Solo sus caballos volvieron solos, con las riendas rotas. Elena sintió un nudo en la garganta. Entonces ella, estuvo esperando. Sola. ¿Hasta qué? No pudo terminar la frase. No quería imaginar los últimos días de esa niña, abrazada a su muñeca, llamando a un padre que jamás regresaría. Mateo alzó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo: respeto. Y tal vez, esperanza. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena miró hacia la hacienda, hacia el olivo, hacia el pozo seco al fondo del terreno. Voy a darle un nombre. Voy a contar su historia. No dejaré que se la trague el olvido otra vez. Hubo un silencio largo, sagrado. El viento movió las hojas del olivo, y por un instante, pareció que una risa infantil flotaba en el aire. Hay algo más, dijo Mateo, bajando la voz. Antes de que todo esto pasara, don Esteban construyó algo. Algo que no aparece en los planos. Algo que solo él sabía. ¿Dónde? El viejo señaló con su bastón hacia el pozo. Dicen que no es un pozo común. Que tiene un túnel. Que lleva a algún lugar bajo la casa. Elena sintió un escalofrío que no era de frío. ¿Por qué nunca nadie lo abrió? Por miedo. Por culpa. Porque algunos secretos duelen demasiado cuando salen a la luz. Elena se levantó, envolviendo la manta más fuerte sobre sus hombros. El miedo ya no me detiene, Mateo. No cuando alguien me necesita. Él la miró un largo rato, como si evaluara si era digna de lo que estaba a punto de revelarle. Luego, con un suspiro que parecía venir del fondo de los años, abrió su canasta y sacó una vieja linterna de queroseno, una cuerda gruesa y un pico pequeño. Entonces te ayudaré, dijo. Por Clara. Y por ti. Elena tomó la linterna con ambas manos. El metal estaba frío, pero sus palmas ardían. Gracias, susurró. No me des las gracias a mí, respondió él, con los ojos brillantes. Dáselas a ella. Ella te trajo aquí. Y en ese momento, bajo el cielo gris del valle, entre el silencio de los árboles y el eco de una promesa hecha décadas atrás,
Elena supo que ya no estaba sola. Que nunca lo había estado. Que la historia de Clara la había estado esperando, y que en la carta de Clara guardada en el bolsillo del delantal y la linterna de queroseno en la mano, sintió que ese pozo no estaba muerto. Que respiraba. ¿Estás segura de esto? Preguntó Mateo, sosteniendo la cuerda con ambas manos, sus nudillos blancos por la tensión. Elena asintió, sin vacilar. Si ella estuvo esperando, entonces merece que alguien baje a buscarla. Aunque solo sea su historia. Con esfuerzo, los dos apartaron la losa. Un aire frío, húmedo y denso salió del agujero como un aliento sepulcral. El olor a tierra mojada, moho y algo indefinible, como viejos libros quemados, los hizo retroceder un paso. Elena encendió la linterna. La llama titiló, pero no se apagó. La ató a su cintura con la cuerda que Mateo le sujetó firmemente. Si sientes que algo no está bien, tira 2 veces, dijo él, su voz temblando ligeramente. Y no mires hacia arriba. Mira solo dónde vas. Ella sintió y se dejó bajar lentamente, centímetro a centímetro, hasta que sus pies tocaron el fondo. El pozo no era tan profundo como parecía, apenas 3 metros, pero las paredes estaban cubiertas de raíces retorcidas y musgo negro. La linterna proyectaba sombras que se movían como si tuvieran vida propia. ¿Ves algo? Gritó Mateo desde arriba. Hay una abertura, respondió Elena, arrodillándose. En la pared norte, parcialmente oculta por raíces, una losa de piedra más pequeña estaba desplazada, revelando un túnel estrecho, apenas lo suficiente para que cupiera una persona arrastrándose. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Pero no era miedo lo que sentía. Era reconocimiento. Como si sus manos ya hubieran tocado esa piedra en sueños. Voy a entrar, dijo, aunque sabía que Mateo no podría seguirla. Elena, espera. Gritó él, pero ya se había metido en el túnel, arrastrándose con la linterna delante, el frío del suelo húmedo calándole los huesos. El túnel era corto, apenas 5 metros, pero cada segundo se alargaba como una eternidad. El aire se volvía más espeso, más denso, y el silencio, más absoluto. Hasta que, de pronto, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea. Allí estaba. No era una cueva natural. Había sido construida con esmero. Paredes de piedra seca, techo abovedado, y en el centro, un pequeño altar de madera. Sobre él, una lámpara de aceite intacta, un libro de oraciones con las esquinas desgastadas, y una caja de madera tallada con motivos de olivos y pájaros. Elena se acercó con las manos temblando. Encendió la lámpara con su linterna, y la luz suave iluminó la habitación con un resplandor dorado. Entonces vio algo que la hizo caer de rodillas. En un rincón, cubierto por una sábana blanca, había un pequeño verso. No estaba roto. No estaba podrido. Estaba, esperando. Con lágrimas en los ojos, se acercó y levantó la sábana con la punta de los dedos, como si temiera despertar a alguien. El interior estaba vacío, salvo por una manta de lana descolorida, doblada con precisión, y una trenza de cabello rubio atada con la misma cinta roja de la carta. Clara, susurró, abrazando la manta como si aún guardara el calor de su cuerpo. En ese momento, algo en la pared llamó su atención. Letras talladas a mano, profundas, como si las hubieran grabado con desesperación: perdóname, mi vida. No pude volver. Elena apretó los labios para no gritar. Se sentó en el suelo de piedra, con la espalda contra la pared, y dejó que el llanto la inundara. No era solo tristeza. Era furia. Amor. Dolor ancestral. Era la certeza de que una niña había sido escondida con amor, y olvidada por el destino. ¿Elena? La voz de Mateo sonó lejos, apagada, como si el túnel se hubiera alargado. Está aquí. Gritó ella, entre sollozos. Todo está aquí. Con cuidado, tomó la caja tallada y la abrió. Dentro había cartas. Docenas de ellas. No eran de Clara. Eran de Esteban. Cartas que nunca envió. Cartas escritas noche tras noche, durante años, desde algún lugar lejano, suplicando perdón, prometiendo regresar,
describiendo los sueños en los que su hija aún corría bajo el olivo. Hoy vi una niña con tu pelo, y por un instante, creí que eras tú. Mi corazón se detuvo. Si alguien lee esto, por favor, dile que nunca dejé de amarla. Que todo lo que hice, lo hice para protegerla. Elena cerró la caja con reverencia. Algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no estaba buscando un refugio. Estaba custodiando un alma. Cuando salió del túnel, cubierta de barro y con la caja apretada contra su pecho, Mateo la ayudó a subir con manos temblorosas. ¿Qué había allí?, preguntó, con la voz casi inaudible. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una luz nueva. Había amor, dijo. El más puro y el más roto. Y es nuestro deber que el mundo lo conozca. Mateo asintió, con los ojos nublados. Entonces no fue en vano. Nada de esto fue en vano. Se sentaron en el suelo, junto al pozo abierto, mientras el sol se asomaba entre las nubes. Elena abrazó la caja como si fuera un niño. Y en ese instante, mientras el viento susurraba entre los árboles, juró en silencio, a Tutina, un aroma que, de pronto, parecía más vivo, más cargado de presencia. Elena no habló durante el camino. Solo apretaba la caja contra su pecho, como si temiera que las palabras de Esteban se desvanecieran si la soltaba. Una vez dentro, colocó la caja sobre la mesa de la cocina, justo al lado del diario de Clara y la muñeca de trapo. Los tres objetos parecían pertenecer al mismo círculo, como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Encendió la estufa, no por el frío, sino por la necesidad de sentir calor humano en medio de tanto dolor antiguo. ¿Vas a leerlas todas?, preguntó Mateo, sentado a la mesa con las manos entrelazadas, los ojos fijos en la caja. Tengo que hacerlo, respondió Elena, con la voz suave pero firme. Cada palabra, es un latido que aún late. Se sentó, abrió la caja con cuidado y sacó la primera carta. El papel crujía como hojas secas, pero la tinta, aunque desvaída, todavía conservaba la urgencia de su escritura. Comenzó a leer en voz baja, casi como una oración: mi Clara, hoy hace 3 años desde que te vi por última vez. Recuerdo tu vestido azul, las flores que llevabas en el pelo, y cómo me abrazaste antes de que te escondiera. Me dijiste, volverás pronto, ¿verdad, papá? Y yo te prometí que sí. Mentí. No sabía que el mundo se volvería tan oscuro tan rápido. La voz de Elena se quebró, pero no dejó de leer. Cada frase era un puñal y una caricia al mismo tiempo. Mateo escuchaba con los ojos cerrados, como si reviviera aquellos días desde la piel de un niño que una vez vio correr a esa niña por el jardín. Él no sabía que no volvería, dijo Elena al terminar, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Solo quería protegerla. Y terminó condenándola a esperar hasta el final. Nadie supo dónde estaba, murmuró Mateo. Ni siquiera su hermano, que años después volvió buscándolo. El pueblo entero creyó que Clara había sido secuestrada, o que había muerto en el camino. Pero no, dijo Elena, mirando hacia el jardín, donde el olivo se recortaba contra el cielo rosado. Ella nunca se fue. Estuvo aquí. Esperando. Amando. Aún desde el silencio. Hubo un largo silencio. Solo el crepitar de la leña en la estufa y el lejano canto de un ruiseñor rompían la quietud. ¿Y ahora?, preguntó Mateo. ¿Qué harás con todo esto? Elena bajó la mirada a sus manos, enrojecidas por el frío y la tierra, y luego a la caja, al diario, a la muñeca. Voy a contar su historia. No como un secreto más enterrado, sino como un homenaje. Quiero que cada persona en este valle sepa que aquí vivió una niña que mereció ser amada, y un padre que la amó hasta el último aliento de su vida. El alcalde no lo permitirá, dijo Mateo, con tristeza. Su abuelo fue uno de los que colaboró con los hombres que venían a llevarse a los niños. Aún hoy, la familia guarda silencio. Temen que su nombre se manche. Elena lo miró, y en sus ojos ya no había duda, ni miedo. Entonces que se manche. Porque el silencio también es cómplice. Se levantó, fue al armario y sacó un cuaderno en blanco que había traído de la ciudad,
junto con un lápiz bien afilado. Lo abrió en la primera página y escribió, con una caligrafía firme y lenta: esta es la historia de Clara Rivas. No es mía. Pero me la entregaron, y por eso, la llevaré hasta donde el viento quiera llevarla. Mateo la observó en silencio, y en ese momento, algo en su postura cambió. Ya no era solo el vecino amable. Era un testigo. Un aliado. Tal vez, incluso, un guardián. Si vas a hacerlo, dijo al fin, haré algo que nunca he hecho, hablaré. Diré lo que vi. Lo que escuché. Lo que callé durante demasiado tiempo. Elena lo miró con gratitud infinita. Gracias, Mateo. No me agradezcas, dijo él, con una sonrisa trémula. Agradece a Clara. Porque, de alguna manera, ella nos unió. Fuera, el viento movió las ramas del olivo con suavidad, como si asintiera. Y en la penumbra de la cocina, las tres reliquias, la carta, el diario y la muñeca, una promesa cumplida. Pero en medio de esa entrega, algo dentro de ella se removía. No era solo empatía. Era un eco. Un dolor que no le pertenecía del todo, pero que resonaba en lo más hondo de su ser, como si las lágrimas de Clara hubieran encontrado un río en su propio corazón. ¿Por qué a mí?, susurró, sin darse cuenta de que Mateo aún estaba allí, recostado en el umbral de la cocina, observándola con ojos que habían visto demasiado. Porque tú también perdiste, dijo él en voz baja, entrando de nuevo. Y solo quien ha sido abandonado puede entender el silencio de quien espera. Elena alzó la mirada, los ojos húmedos, el lápiz detenido a medio trazo. Luis nunca me abandonó, pero sí me dejó. Y desde entonces, siento que camino en la orilla de la vida, sin atreverme a entrar al agua. Mateo se sentó frente a ella, con las manos apoyadas en los muslos, como si pesaran más que antes. Esteban tampoco quiso dejarla. Pero a veces, el mundo se rompe tan rápido que ni el amor más fuerte alcanza a sostener lo que se cae. Elena cerró el cuaderno con suavidad y lo apretó contra su pecho. Cada vez que leo sus cartas, siento que estoy leyendo las mías. Las que nunca escribí. Las que quería gritar cuando enterré a Luis. ¿Por qué te fuiste? ¿No sabías que no puedo sin ti? Su voz se quebró. Y luego me pregunto, si Clara, en sus últimos días, pensó lo mismo. Probablemente, dijo Mateo. Pero también, tal vez, pensó en ti. Elena lo miró, sorprendida. ¿En mí? ¿En alguien como tú? Alguien que vendría, que escucharía, que no tendría miedo de tocar el dolor ajeno. Porque solo quien ha sufrido sabe cómo acariciar una herida sin abrirla del todo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de pena. Eran de conexión. De reconocimiento. Como si, al cuidar la historia de Clara, estuviera finalmente permitiéndose sanar la suya. Tengo miedo, confesó, casi en un hilo. Miedo de no hacerlo bien. De que su historia se pierda otra vez, o que la gente la use para chismorrear, no para honrarla. Entonces no se la cuentes a todos, dijo Mateo. Cuéntasela a la tierra. Al olivo. Al viento. Y deja que ellos se encarguen de llevarla donde deba ir. Elena miró por la ventana. La luna iluminaba el jardín con una luz plateada, y el olivo se mecía suavemente, como si asintiera. ¿Crees que ella nos oye? Estoy seguro, respondió él. Porque desde que llegaste, esta casa ha vuelto a respirar. Y las campanas del viejo campanario de la iglesia, que no sonaban desde hace 20 años, anoche, sonaron solas. Sin viento. Sin nadie que las tocara. Elena contuvo el aliento. Recordaba ese sonido. Lo había oído en sueños la noche anterior. Pensó que era su imaginación. Tal vez, dijo con voz temblorosa, tal vez ella ya está en paz. O tal vez, corrigió Mateo con una sonrisa triste, todavía necesita que termines lo que su padre no pudo. Silencio. Solo el crujido de la madera, el susurro de la brisa, y el latido lento, sincronizado, de dos corazones que ya no estaban solos. Elena abrió de nuevo el cuaderno. Esta vez, escribió con más firmeza: Clara no murió sola.
Yo la encontré. Y mientras yo respire, su nombre no se apagará. Y en ese momento, mientras la tinta se secaba en el papel, sintió una calma inmensa de ir al archivo municipal, el pequeño edificio de piedra junto a la plaza del pueblo, donde se guardaban los registros del valle desde hacía más de un siglo. Necesitaba pruebas. No para convencer al mundo, sino para atar los cabos sueltos que aún la inquietaban en sueños. Voy a caminar hasta el pueblo, le dijo a Mateo mientras preparaba un pan tostado con miel silvestre. Él la miró, ceñudo. Elena, ten cuidado. La gente de aquí no ama los recuerdos viejos. Menos los que involucran a los Rivas. No voy a discutir, respondió ella, ajustándose la bufanda. Solo quiero saber la verdad. Toda. El camino serpenteaba entre pinos y campos de trigo seco, y el aire matinal olía a rocío y a lejanía. Al llegar al pueblo, todo parecía más pequeño, más encogido, como si el tiempo allí se hubiera detenido con miedo a lo que pudiera encontrar si seguía avanzando. El archivo estaba cerrado, como siempre a esas horas, pero una mujer mayor lavaba los escalones con un cepillo de cerdas duras. Buenos días, saludó Elena. ¿Sabe cuándo abre el archivo? La mujer levantó la vista, escrutándola como si fuera una intrusa. Usted es la que se mudó a la hacienda de los Rivas, ¿verdad? Sí. Dicen que está cavando en el jardín. Que habla con los muertos. Elena no se inmutó. Hablo con la historia. Y la historia merece ser escuchada. La mujer soltó una risita seca, pero dejó el cepillo a un lado y sacó una llave del bolsillo de su delantal. Pase. Yo soy doña Inés. Cuido los papeles desde que murió don Anselmo. Pero le advierto, muchos de esos documentos están incompletos. El interior del archivo olía a papel enmohecido y madera vetusta. Estanterías altas, cajas de cartón con etiquetas borrosas, y un mostrador de mármol agrietado. Doña Inés encendió una lámpara de techo que parpadeó antes de iluminar débilmente la habitación. ¿Qué busca exactamente? Todo lo que tenga sobre Clara Rivas. Su desaparición. Su familia. Doña Inés frunció el ceño, pero fue a una estantería al fondo y regresó con un expediente delgado, atado con cordel marrón. Este es el único registro oficial. Lo archivaron como caso no resuelto. Pero, bajó la voz, hay algo más. Don Anselmo, antes de morir, guardó una carpeta aparte. Dijo que era, para quien tuviera el coraje de abrirlo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo verla? La anciana dudó, miró hacia la puerta, como si temiera que alguien las espiara, y luego asintió. Sacó una caja de debajo del mostrador. Dentro había una carpeta de cuero desgastado, con una nota escrita a mano, Clara. No fue olvido. Fue silencio impuesto. Al abrirla, Elena encontró testimonios. No oficiales, no firmados, pero claros. Vecinos que habían visto a hombres uniformados rondar la hacienda la noche antes de la desaparición. Un pastor que juró haber oído gritos cerca del pozo. Y una carta anónima, fechada semanas después, que decía, Esteban no huyó. Lo llevaron. Pero antes de irse, me pidió que cuidara de su hija. La escondí donde nadie la buscaría. Bajo el árbol que ella amaba. Si no regresa, entrégale esto a quien merezca saberlo. Elena levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabía usted? Mi madre era la hermana del pastor, dijo doña Inés, con voz temblorosa. Guardó esto durante años. Temía represalias. Pero ahora, ya no tengo nada que perder. ¿Y el alcalde? ¿Sabía? Su abuelo era el jefe de los hombres que vinieron aquella noche. Por eso, hasta hoy, nadie ha querido hablar. Pero usted no tiene miedo. Elena cerró la carpeta con reverencia. No se trata de miedo. Se trata de justicia. Clara no era solo una niña desaparecida. Era una persona. Y merece que su historia se cuente entera. Doña Inés asintió, y por primera vez, sus ojos se humedecieron. Entonces cuéntala. Por todos los que no pudimos.
Elena salió del archivo con los documentos abrazados contra su pecho, como un escudo. El sol ya estaba alto, y el pueblo parecía más pequeño aún bajo su luz. Pero algo había cambiado. Ya no era una extraña. Era la portadora de una verdad que, por fin, empezaba a respirar. Y mientras caminaba de regreso a la hacienda, supo que ya no se trataba solo de encontrar a Clara. Remendando una red de gallinero, pero al ver su rostro, pálido, brillante por el sudor y algo más, algo que no era solo cansancio, dejó caer la aguja. ¿Qué encontraste?, preguntó, levantándose con esfuerzo. Elena no respondió de inmediato. Entró a la cocina, dejó los papeles sobre la mesa con manos temblorosas y se sirvió un vaso de agua. Bebió con avidez, como si el descubrimiento la hubiera secado por dentro. No solo desapareció, dijo al fin, con la voz ronca. La escondieron para salvarla. Y alguien más lo sabía. Alguien que prometió cuidarla, si Esteban no regresaba. Mateo palideció. ¿El pastor? Su tío. Y su sobrina, doña Inés, me entregó todo. Testimonios, cartas. Incluso un mapa. ¿Un mapa? Elena asintió y sacó un papel amarillento, doblado en 4, del fondo de la carpeta. Lo extendió sobre la mesa. Era un dibujo tosco del terreno de la hacienda, con marcas en tinta desbotada, el olivo, el pozo, la casa, y, justo bajo las raíces del árbol, un círculo con una X y las palabras, aquí duerme mi ángel. Pero, ¿ya acabaste allí?, dijo Mateo, confundido. ¿Encontraste la caja con la muñeca y la trenza? Sí, pero mira, señaló Elena con el dedo. La 10ª no está sobre las raíces. Está entre ellas. Más al este. Donde ayer no cavé. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera, el viento había cesado. Hasta los pájaros parecían contener el aliento. ¿Crees que hay algo más?, preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Creo que quien escribió esto no solo dejó un recuerdo. Dejó una señal. Una pista para que quien la encontrara supiera dónde estaba Clara, de verdad. No hicieron más preguntas. No hizo falta. Ambos sabían lo que tenían que hacer. Con el último rayo de sol aún dorando el horizonte, volvieron al jardín. Esta vez, Elena llevaba una pala pequeña, heredada de la cocina de la hacienda, y Mateo, una linterna más fuerte. Se arrodillaron junto al olivo, midiendo con los pasos el lugar exacto marcado en el mapa. Aquí, dijo Elena, clavando un palo en la tierra. Comenzó a cavar. La tierra estaba más blanda de lo que esperaba, como si alguien la hubiera removido antes. Mateo la ayudaba con las manos, apartando terrones con cuidado, como si temieran lastimar algo sagrado. Y entonces, a poca profundidad, la pala golpeó algo metálico. No era una caja. Era una lata más grande, sellada con cera y alambre. La sacaron con reverencia, cubierta de barro, y la limpiaron con un paño que Elena llevaba en el bolsillo. Ábrela, susurró Mateo. Con los dedos entumecidos por la emoción, Elena desenredó el alambre y rompió el sello. Dentro, hallaron 3 cosas, una pulsera de cuentas de vidrio azul, una carta doblada con cuidado, y un pequeño mapa de tela, cosido con hilo rojo. La carta decía, si lees esto, es porque ya hallaste mi voz. Pero mi cuerpo, descansa donde el olivo besa la roca. No llores por mí. Solo dile a mi padre que lo esperé con amor. Y que, al final, no tuve miedo. Mateo se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Donde el olivo besa la roca, repitió. Eso está al norte del jardín. Donde la ladera se vuelve piedra. Elena miró en esa dirección. Allí, entre las raíces más profundas del árbol y una formación rocosa cubierta de musgo, había una grieta apenas visible, como una boca cerrada. Ella no fue enterrada en el jardín, dijo Elena, con la voz temblando. Fue escondida, en la tierra misma. Para que nadie la encontrara. Pero también para que la naturaleza la abrazara. Se levantó, sosteniendo la pulsera con ambas manos. Las cuentas azules brillaban bajo la luz del crepúsculo,
como gotas de cielo atrapadas en el tiempo. Tenemos que ir allá, dijo. Tenemos que verla. Honrarla. Decirle su nombre en voz alta. Mateo asintió, con la mirada fija en la roca. Esta noche. Cuando la luna esté alta. Porque los secretos que nacieron en la oscuridad, merecen ser liberados bajo la luz. Y mientras el sol se despedía, Elena supo que estaba a un paso de cerrar el an en las manos, la pulsera de cuentas azules, la carta de Clara, y el mapa de tela cosido con hilo rojo, que ahora parecía latir con vida propia. El aire estaba quieto. Ni un susurro de viento. Solo el crujido sutil de las hojas bajo sus pies y el latido acelerado de sus propios corazones. Allí, dijo Mateo, señalando con su bastón. La roca se alzaba como un altar natural, cubierta de musgo negro y raíces de olivo que se enroscaban a su alrededor como brazos protectoras. En la base, apenas visible entre las sombras, se abría una grieta estrecha, apenas lo suficiente para que una niña pequeña pudiera deslizarse. Donde el olivo besa la roca, repitió Elena, con la voz temblando. Se arrodilló frente a la abertura. El olor a tierra húmeda y raíces profundas era intenso, casi sagrado. Con las manos desnudas, apartó el musgo y las hojas secas. Debajo, algo brilló. No era metal. Era hueso. Pequeño. Frágil. Intacto. Un fragmento de lo que una vez fue un collar de madera con una pequeña cruz tallada. Y junto a él, los restos de un vestido azul, deshecho por el tiempo, pero aún con los botones intactos. Elena contuvo el aliento. No gritó. No lloró de inmediato. Solo apretó la pulsera contra su pecho y cerró los ojos. Está aquí, susurró. Todo este tiempo, estuvo aquí. Mateo se arrodilló a su lado, con las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Dios mío, tan pequeña, tan sola, no estuvo sola, corrigió Elena, con una calma que la sorprendió a sí misma. El olivo la abrazó. La tierra la guardó. Y ahora, nosotros la encontramos. Se quitó la bufanda y, con manos reverentes, comenzó a envolver los restos con cuidado infinito, como si aún pudiera lastimarla. Cada gesto era una oración. Cada silencio, un adiós tardío. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. La llevaremos a casa, dijo Elena. A la hacienda. No como un secreto enterrado, sino como una hija que vuelve. Pero, ¿y el alcalde? ¿Y la gente del pueblo? Que digan lo que quieran, respondió ella, alzando la mirada. Ya no importa. Lo que importa es que ella sea honrada. Que su nombre se grite, no se susurre. Regresaron a la casa en silencio, cargando los restos envueltos en la bufanda como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Dentro, Elena encendió todas las velas que tenía. Las colocó alrededor de la mesa, formando un círculo de luz cálida y temblorosa. Sobre ella, colocó la pulsera, el collar, el vestido desechó, y la carta. Clara, dijo en voz alta, clara, firme. Estás en casa. En ese instante, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, apagando una de las velas, pero haciendo flamear las demás con más fuerza. Y en medio de ese movimiento, ambos juraron escucharlo, un suspiro. Ligero. Dulce. Como el de una niña que, al fin, puede descansar. Mateo se arrodilló junto a la mesa. Perdón, dijo, con la frente inclinada. Perdón por callar tanto tiempo. Elena puso una mano sobre su hombro. No fue tu culpa. Pero ahora, somos su voz. Afuera, la luna brillaba con una intensidad inusual. Y el olivo, bajo su luz, parecía inclinarse ligeramente, como en agradecimiento. Porque después de tantos años de silencio, alguien había regresado. No para desenterrar un cadáver. En voz baja las cartas de Esteban, acariciando la pulsera de cuentas azules como si aún pudiera transmitirle calor. Mateo, sentado en una silla junto a la puerta, dormitaba con la cabeza apoyada en el bastón, agotado, pero con una paz nueva en el rostro.
Cuando los primeros rayos entraron por la ventana, Elena se levantó y envolvió los restos con una tela blanca que había encontrado en un arcón del desván, lino fino, bordado con flores silvestres, como el que solían usar las madres para envolver a sus hijos en los bautismos antiguos. Hoy la llevaremos al jardín, dijo, más para sí que para Mateo. ¿Dónde pertenece? Él abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. ¿Ya decidiste? Sí. No la enterraremos de nuevo. La honraremos. Pondremos una piedra con su nombre. Y plantaremos flores que nunca dejen de florecer. El pueblo no lo entenderá, advirtió él. Dirán que perturbaste a los muertos. No perturbé a nadie, respondió Elena, con una calma que nacía de lo más hondo. Solo le di voz a quien fue silenciada. Se vistió con su mejor vestido, el que solía usar en las fiestas de la imprenta, ya desteñido pero limpio. Peinó su cabello canoso en una trenza sencilla y se puso el relicario de su madre, el único que no había vendido. Luego, con las manos firmes, levantó el pequeño bulto envuelto en lino y lo llevó al porche. Allí, preparó una mesa baja con un mantel blanco. Sobre ella colocó la muñeca de trapo, el diario, la carta, y la pulsera. Todo lo que Clara había dejado. Todo lo que el mundo le había arrebatado, y que ahora volvía a ella. Mateo, con esfuerzo, trajo una silla de la cocina y se sentó a su lado. ¿Vendrá alguien?, preguntó. No lo sé, dijo Elena. Pero si nadie viene, no importa. Hoy no es para el pueblo. Es para ella. Y aún así, cuando el sol alcanzó su punto más alto, una figura apareció al final del camino. Era doña Inés. Caminaba despacio, con un ramo de flores silvestres en las manos y los ojos húmedos. Detrás de ella, dos mujeres más, la panadera del pueblo y la maestra jubilada, ambas con pañuelos negros en la cabeza y miradas bajas, como en señal de respeto. Oímos lo que encontraste, dijo doña Inés, deteniéndose frente a la mesa. Y no podíamos quedarnos en casa. Gracias, susurró Elena, con la voz atravesada por la emoción. Una por una, las mujeres se acercaron, dejaron sus flores y se arrodillaron en silencio. Nadie habló. No hizo falta. El gesto era más fuerte que cualquier palabra. Pero entonces, entre los árboles, apareció otra figura. Alta, tiesa, con traje oscuro y sombrero. El alcalde. El aire se tensó. Mateo se levantó con dificultad, como si fuera a defender a Clara con su propio cuerpo. Elena, en cambio, no se movió. Solo lo miró, con los ojos firmes, sin odio, sin miedo. El alcalde se detuvo a unos metros. Miró la mesa. Miró el bulto envuelto en lino. Miró a las mujeres arrodilladas. Y por primera vez en su vida, su rostro se quebró. Mi abuelo, comenzó, con la voz ronca. No era un mal hombre. Solo tenía miedo. Temía por su familia. Por su nombre. Pero, tragó saliva, eso no lo excusa. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. He venido a pedir perdón. En nombre de los que no supieron hacer lo correcto. Elena lo miró largo rato. Luego, asintió. El perdón no es mío para darlo. Es de Clara. Pero si vienes con el corazón abierto, ella lo sabrá. El alcalde se arrodilló. No dijo más. Solo dejó un pequeño libro sobre la mesa, el registro parroquial original, donde, en una página olvidada, estaba anotado el nacimiento de Clara Rivas, el 12 de mayo de 1938. Y en ese momento, mientras el viento movía las flores recién colocadas, Elena supo que algo más que un cuerpo había sido hallado. Había sido hallada la dignidad. La memoria. La posibilidad de que, incluso después de décadas de silencio, la verdad pudiera anecía sobre la mesa, bañado por la luz dorada del atardecer. Elena no había dicho una palabra más desde que el alcalde se arrodilló. Solo había sentido, con los ojos húmedos y el alma abierta. Mateo, agotado pero en paz, se sentó en el escalón del porche y miró al horizonte. Nunca pensé que vería este día, dijo, con voz temblorosa. Que alguien viniera a pedir perdón,
sin que lo obligaran. A veces, respondió Elena, arrodillada junto a la mesa, ajustando suavemente el mantel, el tiempo no cura las heridas. Solo espera a que alguien tenga el coraje de mirarlas. Hubo un silencio largo, lleno de viento y recuerdos. Luego, Mateo se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. Tienes que saber algo, Elena, algo que nunca le conté a nadie. Ella alzó la mirada. En la voz del viejo había algo nuevo, no era solo pesar, era liberación. La noche en que desapareció Clara, yo tenía 11 años. Estaba escondido en el altillo del granero de mi padre, espantado porque había oído caballos. Vi cómo 2 hombres se acercaban a la hacienda con linternas. Luego, vi a Esteban salir solo, con las manos atadas. Gritó algo, no pude entenderlo bien, pero sonaba como, ella está segura. Elena contuvo el aliento. ¿Y después? Después, vi a una mujer envuelta en un chal oscuro arrastrar a Clara por el jardín. No era su madre ya había muerto tiempo atrás. Era la hermana de don Anselmo, la tía del pastor. La misma que doña Inés mencionó. La llevó al olivo. La hizo entrar en el hueco entre las raíces. Le dio la muñeca. Le susurró algo, y se fue. ¿Por qué no dijiste nada? Tenía 11 años. Exclamó Mateo, con la voz quebrada. Y vi a Esteban siendo arrastrado como un animal. Mi padre me encerró en casa durante semanas. Me dijo que si hablaba, nos matarían a todos. Y, creí que Clara había sido rescatada. Que alguien la había llevado lejos. Nunca imaginé que... No terminó la frase. Solo se cubrió el rostro con las manos, y los hombros le temblaron con un llanto callado, acumulado durante más de 60 años. Elena se acercó y puso una mano sobre su espalda. No fue tu culpa, Mateo. Tú eras un niño. Pero hoy tu silencio terminó. Y eso es un acto de valentía más grande que cualquier cosa que yo haya hecho. Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Crees que ella me perdonará? Ya lo hizo, dijo Elena, señalando el viento que, en ese preciso instante, hizo ondear suavemente las flores sobre la mesa. Porque sabía que tú también estabas atrapado. Y esperó, no solo a su padre, sino a que el mundo estuviera listo para escucharla. Mateo asintió, y en su rostro, por primera vez, se dibujó algo parecido a la paz. Entonces, ¿qué haremos ahora? Elena miró hacia el olivo, ahora iluminado por los últimos rayos del sol. Le construiremos un jardín. No un cementerio. Un lugar donde las madres puedan traer a sus hijas, donde los niños aprendan que el amor no se entierra, se recuerda. ¿Y tú, te quedarás? Ya no tengo a dónde ir, dijo ella, con una sonrisa triste. Esta casa me eligió. Y Clara, me necesitaba. Pero ahora entiendo que yo también la necesitaba a ella. Porque en la historia de Clara, Elena había encontrado algo que creía perdido para siempre, el propósito. La conexión. La certeza de que, incluso en la soledad, vigilar en silencio. Todo estaba en paz. Pero el mundo, incluso el más pequeño, rara vez permite que la verdad resplandezca sin resistencia. Al día siguiente, mientras Elena regaba los brotes de lavanda que había sembrado junto a la piedra con el nombre de Clara, un coche oficial se detuvo frente a la vereda. No era el tractor del alcalde, ni la camioneta del cartero. Era un sedán negro, reluciente, con vidrios polarizados. De él bajó un hombre de traje oscuro, corbata estrecha y una carpeta en la mano. ¿Señora Márquez? Preguntó con voz neutra, casi mecánica. Sí, respondió ella, sin soltar la regadera. Soy el secretario del municipio. Vengo en nombre del ayuntamiento. Tenemos preocupaciones sobre lo que está haciendo en esta propiedad. Elena no se inmutó. ¿Preocupaciones? La declaración original de la herencia especifica que la hacienda es un sitio histórico non-terminable. Cualquier modificación, excavación o instalación no autorizada puede considerarse una violación del patrimonio cultural. ¿Está diciendo que no puedo plantar flores en mi propio jardín? No se trata de flores, dijo el hombre, bajando la voz.
Se trata de lo que encontró. Y de lo que ha estado diciendo. Elena apretó los labios. Entonces miró hacia la casa, donde Mateo observaba desde la ventana, con el rostro tenso. Lo que encontré fue a una niña que fue olvidada, dijo con calma. Y lo que he estado diciendo es su nombre. ¿Acaso eso también está prohibido? El secretario vaciló. Miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. El alcalde está bajo presión. Algunas familias, influyentes, dicen que revivir esto abre heridas que ya estaban cerradas. Las heridas no estaban cerradas, replicó Elena, con los ojos brillantes. Solo enterradas. Y lo que está enterrado sin duelo nunca deja de doler. Hubo un silencio incómodo. El hombre bajó la mirada a su carpeta, como buscando una orden que ya no quería cumplir. Le pido, que considere detener cualquier ceremonia pública. Al menos por ahora. ¿Y si me niego? Podrían iniciar un proceso de revisión de la propiedad. Alegar que la herencia fue mal interpretada. Que la hacienda debería pasar a custodia municipal. Elena sintió un escalofrío, pero no por miedo. Por furia. Una furia tranquila, profunda, forjada en años de ser ignorada. Dígale al alcalde, dijo, con voz firme, que si quieren quitarme esta casa, tendrán que arrancarla de mis manos. Pero que, mientras respire, el nombre de Clara Rivas no volverá a ser un secreto. El hombre asintió lentamente, como si admirara su coraje aunque no pudiera apoyarlo. Solo quería advertirle. Gracias, dijo ella. Pero ya no hay advertencias que me detengan. Cuando el coche se alejó, levantando polvo en el camino, Mateo salió al porche. ¿Qué dijo? ¿Que quieren silenciarnos otra vez?, respondió Elena, con la regadera aún en la mano. Pero esta vez no hay sombras grandes en Oak para cubrir la luz. ¿Y qué harás? Ella miró la piedra con el nombre de Clara, ahora rodeada de flores, de cartas, de velas encendidas. Lo que prometí. Honrarla. En voz alta. Y si vienen a quitarme la casa, al menos que la tomen llena de su memoria. Esa noche, Elena no apagó la lámpara del olivo. La dejó arder toda la noche. Porque algunas luces no se apagan. Se multiplican. Y esta, ya no la declara, enrollada en su muñeca como un lazo invisible entre dos vidas. En el jardín, ya había preparado todo, una mesa cubierta con un mantel blanco, velas encendidas desde la madrugada, los diarios y cartas dispuestos como ofrendas, y en el centro, la piedra con el nombre tallado a mano, Clara Rivas 1938-1945 amada. Recordada. Libre. ¿Estás segura de hacer esto hoy? Preguntó Mateo desde el umbral, con una taza de té humeante en las manos. Más segura que de cualquier cosa en mi vida, respondió ella, arreglando una flor que se había caído. El secretario dijo que, el secretario habla por quienes tienen miedo de la verdad, lo interrumpió. Pero hoy no es para ellos. Es para ella. Y para todos los que, en silencio, también han esperado ser nombrados. A medida que el sol subía, comenzaron a llegar personas. Primero doña Inés, con un vestido negro y un ramo de azahares. Luego la maestra jubilada, trayendo a dos niñas de la escuela, vestidas con listones blancos. Después, vecinos que nunca habían cruzado palabra con Elena, pero que ahora caminaban con la cabeza baja, como en peregrinación. Incluso el cartero, el panadero, y otros cuyos rostros ella apenas reconocía, se acercaron con flores en las manos y los ojos brillantes. Nadie habló al principio. Solo se acercaron, dejaron sus ofrendas y se quedaron de pie, en círculo, alrededor del olivo. Entonces, Elena se colocó frente a todos, con las manos entrelazadas sobre la pulsera de Clara. Hoy no estamos aquí para enterrar, dijo, con una voz clara que se elevó sobre el silencio del valle. Estamos aquí para desenterrar la memoria. Hizo una pausa. El viento se detuvo, como si escuchara. Clara Rivas no fue solo una niña que desapareció. Fue una niña que fue escondida para salvarla. Que esperó con amor. Que murió sola, pero no olvidada. Y aunque el mundo la borró de sus registros, su espíritu nunca dejó de caminar por este jardín.
Una de las niñas, la más pequeña, alzó la mano tímidamente. ¿Era como nosotras? Elena sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, cariño. Le gustaba correr, reír, trepar a los árboles, y soñaba con tener un perro. Y aunque no pudo crecer, su historia sí puede crecer en nosotros. Doña Inés dio un paso al frente. Yo no la conocí, pero mi tía la cuidó hasta el final. Y hoy, por primera vez en mi vida, digo su nombre en voz alta, Clara Rivas. Uno a uno, los presentes repitieron el nombre. Clara Rivas. Clara Rivas. Clara Rivas. La voz se fue haciendo más fuerte, más unida, hasta que el valle entero pareció resonar con ese nombre, como si la tierra misma lo reclamara. En ese instante, el alcalde apareció al final del camino. Iba solo. Sin coche, sin traje. Solo con una camisa sencilla y un pequeño cuaderno en la mano. Caminó despacio, sin mirar a nadie, y al llegar al círculo, se arrodilló frente a la piedra. Yo, comenzó, con la voz quebrada, no vine a pedir perdón otra vez. Vine a prometer. Prometo que en los archivos del pueblo, en cada libro, en cada acta, el nombre de Clara Rivas estará escrito. No como una nota al margen, sino como una hija del valle. Como parte de nuestra historia. Para siempre. Elena lo miró, y esta vez, no vio al representante del silencio. Vio a un hombre que, al fin, había elegido la verdad. Gracias, dijo. Y en ese momento, mientras todos permanecían en silencio, una ráfaga suave de viento agitó las ramas del olivo, y las velas, en lugar de apagarse, brillaron con calientes del roce de las flores y los ojos más brillantes de lo habitual. No hubo aplausos, ni discursos finales. Solo un adiós en forma de miradas profundas, como si cada uno se llevara consigo una semilla de esa memoria recién devuelta a la luz. Elena permaneció junto al olivo, arrodillada, reacomodando las velas que el viento había inclinado. Sus dedos temblaban, pero no de cansancio. De plenitud. Era como si, al nombrar a Clara frente al mundo, algo dentro de ella también hubiera sido nombrado. Sanado. Reconocido. Mateo se acercó con 2 tazas de té humeante y se sentó en el suelo a su lado, como si los años no pesaran. Nunca había visto algo así, dijo, con voz ronca. Tanta gente, unida por una niña que nunca conocieron. La conocían, corrigió Elena, sin mirarlo. Solo que no sabían su nombre. Callaron un momento. El crepitar de las velas, el susurro del río lejano, el canto de un mirlo en lo alto del olivo, todo sonaba distinto ahora. Más claro. Más verdadero. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. ¿Qué harás con la hacienda? Elena miró la casa. Las ventanas reparadas, el humo que salía suavemente de la chimenea, la puerta abierta como si esperara a alguien más. Pero ya no era una casa vacía. Era un refugio. Un archivo de almas. No es solo mía, dijo. Es de Clara. De Esteban. De todos los que guardaron silencio para protegerla. Y ahora, quiero que sea de quienes necesiten recordar que no están solos. ¿Cómo? Convertiré la sala principal en una pequeña biblioteca. Pondré las cartas allí. El diario. Las cartas de Esteban. Y dejaré un cuaderno en blanco, para que otros escriban sus propias historias. Las que también han sido enterradas. Mateo sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. No es fuerza, respondió ella, mirando la pulsera en su muñeca. Es amor. El amor es lo único que puede desenterrar un secreto sin romperlo. En ese instante, un ruido suave vino de la casa. Ambos se volvieron. En el umbral, una de las niñas de la escuela, la que había preguntado si Clara era como ellas, sostenía una pequeña flor silvestre y miraba con timidez. ¿Puedo dejarla aquí? Preguntó. Claro que sí, dijo Elena, con la voz suave. La niña se acercó, se arrodilló junto a la piedra y depositó la flor con cuidado infinito. Luego, levantó la mirada. Soñé con ella anoche, susurró. Estaba bajo el árbol.
Y me dijo: gracias por recordarme. Elena no pudo contener las lágrimas. Se acercó y, con suavidad, acarició el cabello de la niña. Ella te vio. Y te escuchó. La niña sintió, sonrió, y regresó corriendo por el sendero, como si llevara un mensaje urgente para el mundo. Y mientras el sol se escondía tras las montañas, Elena supo que algo más que una ceremonia había ocurrido ese día. Había nacido un lugar de memoria viva. Donde el dolor no se enterraba, sino que se transformaba. Donde las ausencias no se llenaban, sino que se honraban. Y donde una viuda pobre, que llegó buscando refugio, había encontrado se arrodilló frente al pequeño altar. El verso aún estaba cubierto por la sábana blanca, pero ahora, sobre él, había dejado una de las flores de la ceremonia. Encendió la vela del rincón y abrió el cuaderno en la primera página. La pluma temblaba en sus dedos, pero su corazón no. No sé si me escuchas, Clara, susurró. Pero si lo haces, quiero que sepas que no fue en vano. Tu nombre volvió. Tu historia camina. Y tu olivo, sigue en pie. Sé.